Tenemos que recordar los datos de esta tabla de densidad y de porcentaje de error para 2 parcelas y para 12, porque los vamos a necesitar para continuar con el trabajo práctico. En este punto vamos a ver la determinación de frecuencia. Frecuencia es comúnmente usada como una medida de abundancia y sobre todo en relevamientos que tienen que ver con vegetación. Para determinar el porcentaje de frecuencia de una especie determinada, se calcula mediante el número total de parcelas con esa especie, dividido el número total de parcelas por 100 porque está expresado en porcentaje. Nosotros vamos a calcular el porcentaje de frecuencia para cada una de las especies. A su vez vamos a volcar los datos de densidad real son datos que figuran en la tabla, en esta columna, y vamos a observar si existe alguna relación entre el porcentaje de frecuencia y la densidad real. Tenemos en esta tabla, por un lado, la determinación de la densidad y el porcentaje de error para las 2 primeras parcelas y también para las 12 parcelas. Pero lo que tenemos que observar en este caso es en cuántas parcelas aparece cada una de las especies. El girasol aparece en todas las parcelas, la quinoa también, el cípero aparece en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas y el chamico en 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Con relación a la especie girasol, entonces tenemos que el porcentaje de frecuencia es el número de parcelas con la especie de girasol. Recuerden que aparecían todas, así que es 12, dividido el número total de parcelas, que también es 12, por 100 porque está expresado en porcentaje, y el porcentaje de frecuencia de la especie girasol me daba del 100%. En el caso de la especie cípero, el porcentaje de frecuencia estaba dado por el número de parcelas con la especie cípero. Recuerden que el cípero aparecía en 6 parcelas, dividido el número total de parcelas, que es 12, por 100 para expresarlo en porcentaje, y el porcentaje de frecuencia del cípero era de un 50%. Un método para estimar el tamaño poblacional es a través de la curva de performance. La curva de performance representa el valor medio que toma una característica particular ante sucesivos incrementos en el tamaño de la muestra. En muestras de tamaño pequeño, los valores fluctuarán lejos de la media poblacional, pero a medida que se agranda esa muestra, se van acercando a ello. Entonces, tenemos que en las primeras parcelas las fluctuaciones son mayores que a medida que vamos agrandando esa muestra, las fluctuaciones se van achicando y se va acercando ese valor estimado cerca del valor poblacional. Para calcular el tamaño poblacional a través de la curva de performance, por un lado se grafican las parcelas en el eje de las abscisas o de las X, y por otro lado podemos graficar en el eje de las ordenadas o la densidad o los pesos, o también podemos considerar la biomasa. En este caso nosotros vamos a considerar para determinar la curva de performance la densidad que va incrementándose a medida que aumentamos el tamaño de la muestra. Para graficar las curvas de performance del girasol, chamico, quinoa y cípero, necesito los datos de individuos de cada una de las parcelas, tanto para el girasol como para la quinoa, para el cípero y para el chamico. Estos eran los datos que habíamos recolectado de las 12 parcelas. Y lo que vamos a graficar para obtener las curvas de performance son las densidades a medida que aumento el tamaño de la muestra. Entonces, para la primera parcela es 5 individuos dividido 1 metro cuadrado, o sea 5 plantas por metro cuadrado. Para la parcela 2 va a ser 5 más 4 dividido 2 metros cuadrados, 4.5.
Para la parcela 3 va a ser 5 más 4 más 4 dividido 3 metros cuadrados, o sea 4.33. Para la parcela 4 va a ser 5 más 4 más 4 más 5 dividido 4 metros cuadrados y me da 4.5 plantas por metro cuadrado. Eso lo realizo hasta llegar a la parcela 12 en todas las especies. Una vez que logré estos valores de densidad a medida que aumenta el tamaño de la muestra, lo que voy a graficar es, en el eje de las X voy a tener las parcelas y en el eje de las Y voy a tener esta densidad calculada para cada una de las especies. Voy a hacer 4 gráficos distintos porque muy posiblemente necesite distintas escalas en los gráficos a realizar. En esta diapositiva vemos las curvas de performance del girasol, quinoa, cípero y chamico. En el caso del girasol podemos observar que al principio las fluctuaciones son mayores, pero se va estabilizando a lo largo que aumentamos el tamaño de la muestra y podemos considerar que 12 parcelas son representativas para esa población. En el caso de la quinoa, las fluctuaciones son mayores al principio, pero después se va estabilizando y también podemos considerar que 12 parcelas son una muestra representativa. En el caso del cípero, las fluctuaciones son mayores a lo largo de toda la curva, todavía no se ha estabilizado, entonces necesitaríamos más parcelas que muestrear para obtener una muestra representativa. Y en el caso del chamico, las fluctuaciones al principio son grandes, luego se va estabilizando y se podría muestrear un poquito más para obtener una muestra representativa. Esto fundamentalmente tiene que ver con el tipo de especies que son. El cípero, recuerden que es una especie rara, que es una especie de distribución dispersa o al azar, y el chamico, por más que es una especie común, es una especie que tiene una distribución de tipo agrupada, quiere decir que en algunas parcelas va a aparecer y en otras no.